Buen día, Liz. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Yo también los escucho bien ante cualquier consulta. Entonces, nos vamos a entender. Ok, entonces, vamos ya a compartir la pantalla. Ok, hoy viene a ser, hasta donde tengo planificada, nuestra última clase teórica. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que nos falta y ya la siguiente clase, es decir, el próximo miércoles, estaríamos pensando en dar el examen correspondiente a esta parte. Entonces vamos a comenzar. Habíamos visto nuestros gráficos lineales, habíamos comprendido por qué es importante que nosotros tengamos este tipo de ajustes. Habíamos dicho pues que los lineales son los más fáciles de realizar, los más fáciles de estudiar, de analizar, de poder comprender y saber las características que tienen. Entonces, habíamos visto que pues si tenemos, como en el caso que ustedes ven en su pantalla, un conjunto de datos que aparentemente tiene un comportamiento lineal, pues podríamos buscar una recta que se ajuste a estos datos. Ok, entonces para hallar esto, nosotros habíamos visto que pues tenemos que tomar 2 puntos en cuenta, ¿no? Lo voy a anotar acá. Por ejemplo, para hallar la pendiente, lo voy a ver acá. Para hallar la pendiente yo necesito 2 puntos, ¿no? Entonces la pendiente es la diferencia de las coordenadas de esos 2 puntos. Menos y1 sobre x2 menos x1. Ahí está. Y a partir de esto yo puedo construir la ecuación, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son esos 2 puntos que yo voy a tomar? Yo necesito 2 puntos para construir, para poder calcular la recta, para poder saber la pendiente. Por ejemplo, yo puedo tomar el punto 2 y el punto 3. De nuevo, para calcular, para saber, para ajustar mis datos a una ecuación, a una recta, yo necesito 2 puntos. ¿Cómo voy a elegir esos 2 puntos? Yo puedo elegir el punto 2 y el punto 3 para calcular esa recta. O puedo usar el punto 2 y el punto 4. Como ustedes ven, la recta de color rojo une los puntos 2 y el punto 4. O puedo elegir como la línea azul que une el punto 5 y el punto 4. Entonces yo tengo aquí una decisión, que tomar una decisión de cuál va a ser la manera en la que yo voy a determinar cuál de estas rectas voy a utilizar, cuál de ellas voy a escoger para el ajuste de mis datos. Esto viene a ser un problema de lo que del método que nosotros hemos aprendido.
que nosotros, por ejemplo, acá no sabemos cuál de las rectas vamos a usar, cuál de los dos puntos que necesitamos para calcular una recta vamos a escoger. Entonces, no sé, Adriana puede escoger el punto 2 y el punto 5 para que pase una recta. Pero en el análisis de Gustavo, pues él decide que mejor utiliza el punto 1 y el punto 6, los extremos. Entonces, para solucionar, bueno, más que solucionar, para darle algo un poco más objetivo, que no dependa del ojo, que no dependa del observador, porque esto va a depender del observador. El observador va a decir, bueno, yo creo que la recta va a pasar por estos dos puntos. Yo creo que voy a elegir estos dos puntos para hacer mi cálculo. Pero eso es demasiado subjetivo, depende de cada uno, ¿no? Entonces, para esto, nosotros vamos a recurrir al método de mínimos cuadrados. Nuevamente, el objetivo de este método es encontrar una recta que se ajuste a nuestros datos. Entonces, yo tengo, como ustedes ven en la pantalla, en los puntos azules representan los datos que yo he obtenido en mi experimento. Y pues a simple vista se puede ver que sí hay una relación lineal entre la velocidad y el tiempo. Ok, con este método yo ya no me tengo que preocupar de elegir los puntos para calcular la recta. Este punto lo que va a hacer es darnos las herramientas, darnos el procedimiento para encontrar la recta para la cual la distancia de los puntos de nuestros datos a esta recta sean mínimos. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de este punto 1, de este punto 2, del punto 3, del punto 4, del punto 5 y del punto 6, cada uno de ellos, la distancia que tiene hasta esta recta va a ser mínima. Es decir, esta de aquí. ¿Alguien quiere consultarme algo? Tengo un micrófono prendido. ¿Tienen preguntas? Creo que no. Ok. Entonces vamos a continuar. Esta distancia que separa el punto de la recta, esta distancia que es más chiquita, esta distancia 2, le vamos a llamar, esta distancia 3, esta distancia del punto 4 a la recta, esta distancia del punto 5 y finalmente esta distancia del punto 6. Estas distancias, lo que se busca es que sean mínimas, las más pequeñas posibles, que la recta esté lo menos separado de estos puntos. Entonces, si nosotros hacemos esto, de alguna manera, la elección de nuestra recta viene a ser más objetiva. Ya no estamos buscando dos puntos dentro de nuestros datos para ajustar una curva. Este método lo que hace es, muy bien, aquí hay una recta y esta recta, pues, la distancia que separa los puntos de nuestros datos a esta recta es mínima. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Nosotros habíamos visto que la forma que tiene la ecuación de una recta
es esta de aquí, la que está encerrada en cuadrado. Al final, cuando hallamos la pendiente, posteriormente calculamos, construimos la ecuación de la recta, realizamos las operaciones, obtenemos una ecuación de este estilo. La coordenada y, la variable y, igual a la pendiente multiplicada por la variable independiente, que en este caso es x, más una constante, que resulta de hacer todos los cálculos que hemos visto que cómo se realiza. Entonces, con este método lo que nosotros vamos a hacer es buscar cuál es el valor de m, la pendiente, y de b. Para que yo, conociendo esos datos, vuelva a esta ecuación y pueda construir la ecuación de la recta. Ok, va de nuevo. Lo que yo voy a hacer con este método es encontrar las características de la recta que se ajuste de forma objetiva a mis datos. Yo sé que la forma de una recta es la que viene en la ecuación. Entonces este método me va a dar el procedimiento para que yo pueda hallar la pendiente m y el valor de la constante b. Y con esos datos, hallando esos datos, yo pueda tener esta ecuación de la recta que se va a ajustar de manera objetiva a mis datos. Ok. ¿Cuál es la forma en la que yo voy a hallar m, la pendiente? Va a ser a través de esta ecuación. N es el número de datos, es el número total de eventos que yo tengo en mi experimento. A eso dice que yo voy a sumar, primero voy a multiplicar los valores de x por los valores de y luego los voy a sumar. Menos la sumatoria de x sub y, es decir, que voy a sumar todos los valores de la variable x, multiplicado por la sumatoria de y. Eso significa que voy a sumar todos los valores de y de mi tablita de datos. Eso lo divido en n, de nuevo, es el número total de eventos, es el número de datos que hemos tomado. Eso lo voy a multiplicar por la sumatoria de x sub y al cuadrado. Quiere decir que cada dato de x lo voy a elevar al cuadrado y luego lo voy a sumar. Menos la sumatoria de x sub y, eso elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que primero voy a sumar todos los datos de x y luego esa sumatoria la voy a elevar al cuadrado. Y bueno, este valor de b, de la constante b en nuestra ecuación, lo vamos a calcular de esta manera. De nuevo, la sumatoria de y sub i quiere decir la sumatoria de todos los datos de y. ¿Qué significa la sumatoria de x sub i al cuadrado? Que los datos de x los voy a elevar al cuadrado y luego los voy a sumar. Menos la sumatoria de x sub i, quiere decir la suma de todos los valores de x. Luego viene la sumatoria de xi por y. Quiere decir que voy a multiplicar los valores de x por los valores de y luego voy a sumar. Dividido entre n, tenemos el mismo denominador, entonces es n el número total de datos que tenemos, sumatoria de x sub y al cuadrado menos la sumatoria de x, eso recién elevado al cuadrado. Ok. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, pero
quisiera saber si alguien tiene preguntas sobre esto, al menos sobre esta primera parte que hemos hablado. De nuevo, yo sé que no es fácil asimilarlo a la primera vez. Yo sé que es como todo un poco, parece un poco revuelto, pero eh, yo siempre digo que con los ejercicios puede quedar un poco más claro esto. Ok, entonces nosotros vamos a hacer este ejercicio. Eh, donde tenemos 7 datos. De nuestro experimento en donde hemos tomado el tiempo y la velocidad. Muy bien. Entonces lo que primero vamos a hacer, vamos a graficar nuestros datitos. Entonces yo les voy a dar un par de minutitos para que ustedes puedan graficar. Ya saben, como la anterior vez, nada complicado, nada súper específico o súper elaborado, pero sí quisiera que por favor practiquemos esto de las gráficas. Entonces, les doy un par de minutitos para que puedan graficar. Ando dormida yo. Ay, qué. Tengo sueño. Ah. Ya, pero debería ser un poquito más grande, yo creo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Así 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9. Estaba de 100 a 356. 100, 200, 300 sería aquí. Ay, sí, todo. Ay, igual me duele la panza. 100, 200, 300, 400. Ya. Ahora 0,5 o 0,05. Poquitos. 7, 8. Ay, tengo sueño. 0,9. Ya. Muy bien. Espera. Voy a aquí compartir lo que nos va a tocar hacer. Ok.
Aquí tengo los datos. No es esto, es esto de aquí. Aquí tengo los datos que teníamos en el ejercicio en una tablita. Entonces, voy a graficar esto de aquí. ¿Sabes qué? Ahí está, les tuvo que salir algo más o menos de esta manera. En donde en el eje X de la variable independiente estamos poniendo el tiempo y en el eje Y de la variable dependiente estamos poniendo a la velocidad. Entonces, como sí se puede ver en nuestros datos, graficando nuestros datos, podemos ajustar este comportamiento a una línea recta. Podemos ajustar nuestros datos, la forma que tienen nuestros datos, el cómo se han comportado a una recta. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular las características de esta recta, es decir, la pendiente y su ecuación, a través del método de mínimos cuadrados, que hemos visto que les he comentado que es mucho más objetivo al momento de seleccionar una recta. Porque yo aquí, partiendo del método que nosotros hemos aprendido, de elegir dos puntos para calcular la pendiente y la ecuación de la recta, puede elegir, digamos, puede elegir este par de datos con este par de datos de aquí abajo. Estos y estos. Pero también puedo elegir este de aquí con este de aquí. O sea, yo puedo hacer la combinación, puedo elegir el par de datos de muchas maneras, porque tengo muchos datos. Pero como hemos visto en las diapositivas, eso me induce a que no pueda saber con exactitud cuál es la mejor opción al momento de elegir una recta. Entonces, este método ofrece un procedimiento mediante el cual elegimos una recta de manera objetiva. Y esa recta tiene una característica relacionada a nuestros datos, que la distancia de los puntos de nuestros datos que están dibujados ahí en el gráfico tienen una distancia mínima hacia la recta que vamos a calcular. De nuevo, sé que no es fácil de asimilarlo, pero vamos a ir viendo todo esto. Entonces, yo tengo que esta es la fórmula, esta es la forma que yo tengo de calcular estas características de la recta que yo necesito. Vamos a ponerlo así sencillo. Yo tengo que hallar una recta. Y para yo saber las características de esta recta, pues tengo que hallar la pendiente y esta constante b. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de estas ecuaciones. ¿Cuáles son los cálculos que yo tengo que hacer? Bueno, eso lo vamos a hacer con mi tablita. Lo primero que aquí me dice en B, que necesito la sumatoria de los datos de Y. Voy a ir, en este caso el Y es mi velocidad, entonces voy a agarrar mis datos y dice yo necesito la sumatoria. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a sumar todos estos datos. Eso significa la sumatoria. Ahí está. Esta es la sumatoria de los datos de Y, quiere decir de la velocidad. En este caso, el Y, en mi ejemplo, en mi ejercicio,
es la velocidad. Ok, esto lo vamos a dejar por acá. Ok, ya tengo el primero. Lo primero que necesito, que es la sumatoria de y. Ahora paso al siguiente. Dice que yo necesito la sumatoria de x sub y elevado al cuadrado. Pero vean que el cuadrado está sobre x, no está sobre la sumatoria como en el caso de aquí abajo en el denominador. Eso es distinto, ¿no? Aquí nos dice que tenemos que sacar el cuadrado de cada uno de los datos y sumar eso, que es lo que vamos a hacer. Va a ser t, que es en este caso es nuestra variable x, t sub i elevada al cuadrado. Voy a poner así, elevada al cuadrado. Entonces yo voy a calcular el cuadrado. Ahí está. Ese es el cuadrado de los datos del tiempo. De nuevo, voy a agarrar cada uno de mis datos de t, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a anotar aquí. Cuando hago eso para cada uno de los datos, recién voy a hallar la sumatoria, que es lo que me pide. Ahí está. Esta de aquí es la sumatoria de x sub i elevado al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Ok. Luego me pide calcular. Primero vamos a sacar todos los valores y luego lo vamos a meter en la ecuación. Dice la sumatoria de los datos de x. Ok. Entonces voy a ir a mi hoja. Voy a ubicar donde está x, que en mi caso del ejercicio es esa variable x es el tiempo. Entonces voy a agarrar y voy a realizar la suma de todos estos. Ahí está. Esa es la suma de todos los datos del tiempo. Ok. Vamos a ver qué más nos pide. Nos dice que multipliquemos los datos de x con los datos de y luego saquemos la sumatoria de eso. Entonces voy a ir a mi hoja y aquí voy a poner t sub i multiplicado por b sub i, que es mi dato x y mi dato y. De nuevo, en mi ejercicio, la variable x, es decir, la variable independiente, viene a ser el tiempo. Y la variable y, que es la variable dependiente, en mi ejercicio es la velocidad. Entonces yo estoy calculando eso. Dice, el tiempo, aquí está el valor del tiempo, multiplicado, el valor del tiempo, multiplicado el valor de la velocidad. Y eso voy a hacer con cada uno de los datos, del par de datos que tengo. Ahí está. Entonces, para obtener este valor de aquí, lo que he hecho es multiplicar este dato del tiempo con ese dato de la velocidad. Para calcular este dato de aquí, he multiplicado este de aquí con este de aquí. Para calcular este valor, he multiplicado este valor de aquí con ese de ahí. Para hallar este, he multiplicado este con este. Ok. Y así hasta llegar al final. Pero de esto me pide la sumatoria, es decir, que tengo que agarrar todos estos valores que he calculado y sumarlos.
Voy a poner acá de otro color para identificar las sumatorias. Ahí está. Ok. ¿Qué otro dato me pedirá en mi ecuación? Pues nos pide este dato de aquí, sumatoria de x sub y al cuadrado es el mismo que este, entonces ya lo calculamos. Y me pide ahora aquí que la sumatoria de todos los x sub y lo eleve al cuadrado, pero la sumatoria de todos los x ya lo tengo aquí arriba. Entonces, al parecer, yo ya tengo todo lo necesario para poder introducir a esta ecuación. Entonces, lo vamos a hacer. Ok. Entonces, vamos a tener b igual a solo que no sé cómo voy a hacer acá en la computadora. Ya, intentémoslo con texto nada más. Ok. Dice que tenemos la variable b igual a. Entonces, dice ahí la sumatoria de x sub y, la sumatoria de x sub y, que quiere decir la sumatoria de todos los valores de y, pero en mi caso, en mi ejercicio, y es igual a la velocidad. Entonces voy a ir a mi tablita de datos y voy a agarrar la sumatoria de los valores de y sub i. Y voy a copiarlo aquí. Ahí está. Eso dice multiplicado por el valor de cada uno de los x elevado al cuadrado y luego la sumatoria de eso. Que eso hemos calculado aquí. Hemos elevado cada uno de estos x al cuadrado y luego hemos sumado todo. Y el resultado me da esto. Entonces voy a copiar y lo voy a llevar a mi forma. Ok. Ahora dice menos. Menos la sumatoria de los x sub i. Entonces aquí voy a anotar la sumatoria de todos los valores de x, que eso es, estos son los valores de x, entonces esta es la suma. Muy bien, ahí está. A eso le voy a multiplicar la sumatoria de la multiplicación de los valores de x y los valores de y. Esta es sumatoria de acá. Que eso en mi hoja de cálculo habíamos visto que era esto. D sub i por b sub i. Hemos multiplicado cada par de datos y hemos sacado la sumatoria que es esta de aquí abajo. Entonces la voy a tomar y la voy a llevar a mi ecuación. Ahí está. Muy bien.
Esto yo lo tengo que dividir. Lo voy a dividir entre qué, entre qué. Dice n. N es el número de datos que yo tengo en mi experimento. Yo en este caso tengo, como ustedes ven aquí, 7 datos. Entonces el n viene a ser 7. 7 multiplicado por. Dice la sumatoria de los datos de x que están elevados al cuadrado. Eso es esto. Que primero hemos elevado al cuadrado cada uno de los valores de x y luego lo hemos sumado. Es esto de aquí. Entonces lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi ecuación. Ahí está. Eso. A esa multiplicación yo le voy a restar. Dice la sumatoria de los datos de x, eso recién elevado al cuadrado. Entonces, voy a ir a buscar cuánto vale la sumatoria de mis datos de x, es decir, del tiempo. Es esto de aquí. Entonces, la sumatoria es este valor de aquí. Lo voy a llevar a mi ecuación. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. Bueno, que eso simbolice que está elevado al cuadrado. Ok. ¿Quién se anima a calcular esto ahorita? Es decir, agarrar su calculadora, meter todos estos datos y darme un resultado. Nayeli, dime. Yo puedo sacar. Ok, muy bien, Nayeli. Entonces, calcúlalo y todos compañeros también, por favor, para que vayamos practicando con nuestra calculadora. Voy a poner aquí para que puedan ver. Nayeli dice que esto sale 54.20.
Ok, ¿cómo vamos a hacer con las cifras significativas que os he visto que no lo tenemos tal vez demasiado claro? En primer lugar, y si yo no les doy tal vez alguna indicación, ustedes van a ir a su tabla de datos y van a tomar el menor número de cifras significativas después de la coma. En este caso, vemos que todas, al menos en los datos de X, pues tienen decimales, entonces vamos a tomar de ahí la información. Yo tengo 4, en su mayoría, el mayor número de datos, no el menor, el mayor. Yo tengo acá, por ejemplo, 4 cifras significativas después del punto. Aquí también. Entonces yo voy a tomar en mi resultado 4 cifras significativas después del punto. Entonces, si Nayeli me dice que el valor de esto es 54.24836594. Yo lo que voy a hacer es solamente tomar 4 cifras significativas después de la coma. ¿Eso qué es? 24 hasta aquí. Me sirve hasta el 3, pero vamos a las reglas de redondeo. Como el número que le sigue es mayor a 5, entonces yo subo esto a un 4. Ahí está. Ese es el valor de B. Rosmel dice que le sale lo mismo. Muy bien. Perfecto. Entonces, hemos hallado el valor de B. Ahora vamos a hallar el valor de M. Una vez teniendo todo lo que necesitamos, es bastante sencillo introducirlo a la ecuación. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a calcular M, que va a ser igual a. Dice N. N es el número de datos, que en este caso son 7. Habíamos visto que tengo 7 datos. Eso dice que yo lo multiplique. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? No, ok. Esto me dice que lo multiplique por la sumatoria de X por Y. Y eso yo lo he calculado. X por Y es esto. En mi caso, X es el tiempo y Y es la velocidad. Dice que multiplique cada uno de estos pares de valores, como ustedes ven aquí. Me multiplica este con este, luego este con este, y así para todos los datos, y que resulta esto, y he hallado la sumatoria. Entonces, eso voy a agarrar ese dato y lo voy a llevar aquí. Muy bien. Ahí está. Eso me dice que lo reste a esta operación. Dice que ponga la sumatoria de los datos en X. De los datos de X. X es mi tiempo, entonces dice que agarra la sumatoria de estos datos. Que eso habíamos visto que es esto de aquí. Entonces voy a agarrar mi datito y lo voy a llevar a mi ecuación. Ok. Luego me dice que a eso le multiplique el valor de la sumatoria de Y. Es decir, que sume todos los datos que yo tengo de Y. Y eso me resulta este valor de aquí.
Eso lo voy a llevar a mi ecuación. Ahí está. Ok. Ahora vamos al denominador. Voy a poner aquí mi línea del denominador y voy a poner los datos que me hacen falta. Dice n. N habíamos visto en nuestro ejemplo que es 7, porque tenemos 7 datos en nuestro ejemplo. El 7 dice que lo multipliquemos por el valor que el x, cada x lo elevemos al cuadrado y luego sumemos todos esos valores, que es lo que hemos hecho acá. A cada x, es decir, a cada valor del tiempo, lo hemos elevado al cuadrado. Este valor de aquí lo elevado al cuadrado. Este valor de aquí lo elevado al cuadrado y eso resulta esto de aquí. Este lo elevado al cuadrado y es esto de aquí y así, todos los datos. Entonces yo voy a agarrar y los voy a sumar, lo cual resulta este valor de aquí. Voy a ir a mi ecuación y voy a introducir ese valor. Okay. Eso me dice que lo reste de ¿qué? Lo reste de la sumatoria de los datos de x. Voy a ir aquí a mi tablita, voy a buscar dónde está x, que en mi caso es el tiempo. Voy a agarrar todos los datos y dice que de estos halle la sumatoria, que lo sume. Y eso resulta este valor de aquí abajo. Entonces vamos a agarrar y lo vamos a llevar a nuestra ecuación. Y eso me dice que lo eleve al cuadrado. Que lo eleve al cuadrado. Ahí está. Entonces, de nuevo, les voy a pedir que calculen este valor de aquí, cuánto nos va a salir la pendiente. M. Ok. Nos dice que sale muy bien. Entonces yo he hallado la pendiente y la pendiente y la variable b que están en esta ecuación, esta de aquí. Entonces, con esos dos valores que yo les dije que es nuestro objetivo encontrar, vamos a construir la ecuación. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, de nuevo voy a poner aquí. Construimos la ecuación de la recta que se ajusta mejor a nuestros datos. Ahí está. ¿Cómo vamos a construir? Pues vamos a anotar que la fórmula había sido y igual a la pendiente por x más una constante b. Entonces, en nuestros datos hemos hallado que y, en nuestro ejemplo, el y que es la velocidad. Igual
a la pendiente. La pendiente hemos hallado que vale 0,198 por la variable X de nuestro ejemplo, pero la variable X en nuestro ejemplo es el tiempo, más la constante B que hemos hallado más arriba, que es este valor de aquí. Esto vamos a poner aquí. Ahí está. ¿Ok? Entonces, de esta manera, lo que nosotros hemos hecho ha sido construir, averiguar la recta que mejor se ajuste a nuestros datos. ¿Ok? Esta ecuación de aquí, la del último, es la ecuación, como les digo, de la recta que mejor se va a ajustar a nuestro conjunto de datos. Es la mejor candidata, es la que nosotros elegimos eh, de manera objetiva, es decir, que no estamos buscando puntos, nada, simplemente tenemos nuestros datos, realizamos el procedimiento que ustedes han visto y hallamos la ecuación de una recta. Y esa recta va a ser la que se va a acomodar de mejor manera a nuestros datos. Y ya como ustedes saben, aquí me falta una T del tiempo. Esa es una T, no es un más. Entonces voy a cambiar de letra para que se vea mejor. Ahí está. Así. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros ya podemos hacer, como ustedes saben, predicciones y demás. Ok. Preguntas. Yo les voy a pedir, por favor, de que puedan, estoy grabando la clase, entonces, que puedan volver a ver el video. Voy a tratar también de tal vez subir otro ejercicio de esta manera o algún video, puede ser. Ustedes saben, YouTube tiene un montón de videos, entonces capaz pueda hacer una selección de ejercicios que estén en YouTube para que ustedes lo puedan ver y se puedan ir familiarizando cada vez más con este tipo de procedimientos, con este tipo de ejemplos, con este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces, sí, en el examen es muy probable de que yo les pida que hagan esta tabla de cálculos en sus hojas, que lo hagan a mano. Entonces ustedes van a agarrar cada valor de t, le van a sacar el cuadrado y seguramente lo anotarán ahí. Pero para los laboratorios ya utilizaremos uno de estos métodos, alguna de estas hojitas en la computadora para poder calcularlo más rápido. Pero en el examen sí les voy a pedir que todo sea hecho a mano. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay preguntas, podemos tomarnos un break de 10 minutos. Yo tengo aquí en mi reloj las 9 en punto, entonces nos tomamos un break de 10 minutos y regresamos con la última parte, que es la parte de los informes, cómo vamos a realizar nuestros informes. Y con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy. Entonces, denme un minuto que yo les mando enseguida por el chat el enlace para que puedan anotar su asistencia. Como siempre necesita una palabra clave, entonces la palabra de clave de hoy va a ser mínimos cuadrados. Esa es la palabra clave de hoy. Mínimos cuadrados, que es el método que hemos aprendido. El método de mínimos cuadrados. Entonces la palabra es
mínimos cuadrados. Entonces nos estamos volviendo a conectar a las 9:12, ¿ok? Para que tengamos esos 10 minutitos de descanso. ¿Dónde están mis clientes? Vale, viene Alberto. Yo creo que les gustó algo, porque vienen muy temprano y se me quedan mirando fijamente. Yo creo que es eso, pero bueno, mientras paguen. ¿Qué es eso? No sé si es de terror o qué coño es. Parece como un FNAF esto, un Friday Nights at Freddy's. Happy's Humble Burger Fan. A ver qué se cuece. Chip de control mental. Me están metiendo un chip de control mental. Me muero. Sigue la luz, sigue la luz. Sigue el túnel. No. Tengo que hacer patatas y nuggets. O sea, es una hamburguesería. Es como Five Nights at Freddy's este juego, ¿vale? Pero con una hamburguesería o algo así. Hola, nuevos empleados. Si estáis leyendo esto, enhorabuena, porque significa que os hemos contratado. Leed este manual para empezar, ¿vale? Primer día, aspectos básicos y gestión del restaurante. Estamos trabajando en una hamburguesería, pues si todavía no os habéis enterado. 1. Coge una hamburguesa refrigerada y ponla a la plancha. 2. Coloca en la mesa la preparación la mitad inferior de un panecillo y encima un ingrediente de cada tipo, ¿vale? Para hacerla deluxe deliciosa, añade una hamburguesa de ternera, ¿vale? Para hacer el sándwich sabroso, añade una hamburguesa de cerdo. Está perfecto. Ah, ¿que ya acabó mi turno? ¿Me puedo ir a casa o qué? Echamos, tin. Sí, sí, sí. Grammarly hace más que detectar errores. Con Grammarly encuentras palabras buenas. ¿Tú qué quieres? Fantastic Foul Cheese Shake. Batidos, ya. Ya. Vale, shakes, milkshakes. ¿Cómo coño? ¿Qué coño? Vale, shake. ¿Cuál es el shake? Ese era este. Strawberry Jacuzzi. Ay, la Virgen Santa María despatarrada. Rápido, hacemos esto. Y sacamos esto. ¿Cuánto queda? 41 segundos. Perfecto. Venga, espabila. Espabila con esto. Esto es el shake. Shake as of dream. Vale, sí que es. Perfecto. Un shake por aquí. Sacamos la carne ya que no se queme. Perfecto. Lo tenemos a tiempo. Venga. Vamos. Kobe. Fuck. Kobe. 6 segundos. ¡Oh! Tu turno. ¡No! Yo solo he entregado un pedido, tío. Hoy ya has trabajado de casa. Es Maripili. ¿Qué tal? Soy de las hamburguesas. Me da un poco de timidez pedirte esto, pero ¿te gustaría venir conmigo a una cita algún día, Maripili? Se lo tiene subido, la verdad. ¿Esto qué es? Vending machine. Ah, a lo mejor puedo gastar mi dinero aquí, ¿eh? Barrita energética, $6. Me voy a pillar una, por lo menos. Voy a pillar una. A lo mejor me la puedo llevar mañana al trabajo, ¿eh? Me la llevo mañana. Mira, la dejo aquí. Coño, pedazo de barrita, joder. Jazzy Joint. Ah, un sitio de jazz. Pero que tiene mundo abierto y todo este juego. Yo estoy flipando. A ver. Buenas tardes. Damn. Cafetería, si quieres moverte más deprisa, tómate un café. Wow. A ver, un café, a ver, tengo 40 pavos. ¿Ah? ¿16 pavos un café? 16 putos. ¿Qué es esto, el Starbucks? Vale, abrimos la tienda, encendemos las máquinas y ya a currar, gente. ídolo máquina master. Venga, jefe. 2 galletas de puta madre. Empezamos. 2 galletas. Hola. Ahí. De puta madre. Pues el pedido más fácil de mi vida, la verdad. Toma, crack. Venga, fuera de aquí. Siguiente. Venga. 3, 2, 1.
espera, lo he hecho mal. 1. No. Se acabó mi turno, tío. Pues nada, esto me lo llevo a casa. ¿Tú quieres algo, Mangel? Sí. Todo lo que sobra de patatas y eso para ti. No robes. Hombre, pero... Ay, no robar, no robar, no robar, no robar, no robar, no robar, no robar. ¿Sabías que tenías un compañero? Claro, Mangel. Tú tampoco. Al que lo mantenía todo bien detrás de las... Ha dimitido. Si sucede algún imprevisto que requiera tu atención, escucharás una alarma y verás la tarea de la pantalla que hay junto a la caja registradora, ¿vale? ¿Qué va a pasar, tío? Nos hemos quedado solos, macho. Más te vale ayudarme como pase algo, ¿eh? Cosas raras no nos pueden pedir ya, porque ya creo que hemos desbloqueado todo. En plan, lo del horno, lo de la freidora y lo de las hamburguesas, ¿sabes? Maripili, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy? Joder, menos mal que estabas a dieta. Perfecto, pues venga. Haz tú. Hostia, ok. Espera. ¿Qué coño tengo que hacer? ¿Qué coño tengo que hacer? La plancha está ardiendo, apaga las máquinas. Coño, vale. Vale, encendemos esto otra vez. Ahí. Perfecto. Perfecto. Siguiente ya. Mira, Maripili, acabas de estar, por favor. Estás a dieta. Otros. ¡Ay! Una galleta y ya está. ¡Ah! Se ha atascado el váter, arréglalo. What the fuck? ¿Qué váter? ¿Qué váter? ¿Qué váter? Ni qué niño muerto. ¿Qué váter? ¿Aquí? Se ha atascado el váter. Oh, ok. Rápido. ¿Sigue ahí el gilipollas esto o qué? Está ahí, tío. Prefiero que me dé el susto ya, ¿sabes? Ahí está, que después. A ver, ¿qué quieres tú? Es salmón, nuggets y soft drink. Vale, easy. Soft drink. Coño. Vale, me da tiempo a este pedido y ya está, ¿eh? El resto no me da tiempo ni de coña. Ahí tenéis. Porque mira, me quedan solo 9 segundos, o sea... Sí, te lo va a entregar tu puta madre. Maripili, tu puta madre te lo va a entregar. ¡Ja! A tomar por culo todo el mundo. A tomar por culo todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que puedo entrar o qué? Caution Construction Entrance. Uy. Hay un bicho gigante respirando aquí. ¿Qué cojones es eso? Warning. No lo sobrealimentes, ponía. Es como un cerdo gigante. De aquí sacan la carne. De este cerdo sacan la carne. Para las hamburguesas. What the fuck? ¡Se lo está sacando de la teta! ¡Qué asco, qué cerdo! Suscríbete y dale a like si quieres suscríbete. ¡No! 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 Coño, parece un puto juego de verdad de pago, ¿eh? Since I was a kid, I'll just check and jag and get out before it gets dark. Vale, estoy buscando a mi hermano. Ese es mi objetivo, buscar a mi hermano. Y evitar al cabezabuque este. Tú, se ve demasiado bien, loco. Para ser un juego así, indie. Tus sentidos se hace como más agudos cuando te agachas, parece ser. No puedo entrar.
No sé dónde está, tendré que darme una vuelta, supongo, ¿o qué? Qué bonito se ve, ¿eh? Joder. A ver qué pone aquí. Tengo que ir a la torre, ¿no? Supongo que será esto, la torre. Claro, no hay otro sitio. ¿Tú, el mapa es gigante o me lo parece a mí? Journal. I should check it first for the cruise before I go deeper in the woods. Vale, pues que tengo que encontrar su en el parking, o sea, aquí. Su casita debería estar por aquí. Ah, qué guay, me encantan los juegos de terror que tienen esto, tío. Vale, pero habla del todo, coño. Ahí. Hay una pista ahí en el suelo. ¿Qué es eso? ¡Sangre! ¡Oh! Ah, no, es una gema. Se pueden coleccionar gemas, vale, me sirve. Chat, debería estar por aquí la entrada, pero no veo nada. Mira el mapa a la derecha de él. Ranger Station, claro, tengo que subir ahí, chat, está ahí arriba, coño. Aquí se pone Ranger Station. Silent Lake, uff, Muy bien. no me gusta ese nombre. Vamos Office. a Oficina, supongo que será la retomar oficina, ¿no? Se parece bastante. la última parte ya de la clase. Entonces, en la cual vamos a hablar sobre nuestros informes. Es necesario que nosotros comprendamos cuál es el objetivo de nuestro informe, cuál es lo que tiene que mostrar. Habíamos hablado, no sé si se acuerdan, en la primera clase sobre esto. Entonces, vamos a decir que cada informe desarrolla un tema en específico. No vamos a mezclar cosas, no vamos a hablar de cosas que no estén relacionadas a un tema. Si tenemos nosotros velocidad, pues hablaremos solamente de velocidad. Dice que tiene el propósito de exponer todo lo realizado en la experiencia. De nuevo, es necesario que nosotros hablemos, comuniquemos, expresemos de la manera más eficiente todo lo que hemos realizado en el laboratorio. Y finalmente, pues pone en contexto el estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a dar un marco de referencia sobre el cual hemos desarrollado nuestro experimento. Hablaremos de condiciones, hablaremos de un poco de teoría que contextualice todo aquello que nosotros hemos realizado. Entonces, existen muchas maneras de dividir, de ordenar, clasificar, bueno, más que clasificar, de ordenar un informe. Nosotros en este laboratorio vamos a utilizar esta estructura, en la cual en la primera parte vamos a tener una información general. Ya vamos a ver. Bueno, si no les voy platicando. En la información general vamos a poner ¿qué? El título del experimento. Si van a ser grupos, no sé muy bien hasta ahora, pero por el momento cada uno va a presentar su informe. Entonces, cada uno va a poner su nombre, va a poner la asignatura, la materia en la cual se ha realizado este informe, cuándo lo están presentando, entre otros datos. A veces, y no sé si habrán visto en los papers que se manda a las revistas, incluye el correo electrónico. Entonces, si ustedes gustan, pueden poner ahí su correo electrónico también en la información general. Entonces, de nuevo, en la información general, ¿qué vamos a poner? El título, el nombre de quien ha realizado el informe, la materia, la sigla de la materia, la fecha en la que ustedes están entregando el informe y si quieren pueden poner su correo. Ok. Luego viene el resumen. El resumen tiene el objetivo de darnos un vistazo del experimento. Yo solamente con leer el resumen tendría que ser capaz de saber qué es lo que ustedes han hecho en su laboratorio. Es decir, va a hablar así a muy grandes rasgos de lo realizado
de cuál ha sido el propósito y de las conclusiones a las que hemos llegado. Entonces, el resumen, en el caso que, por ejemplo, estemos hablando de la velocidad, dirá muy bien, esta experiencia llamada determinación de la velocidad de un coche ha tenido por objetivo hallar la velocidad de un, no sé, de un automóvil en tal situación, para lo cual hemos usado un procedimiento que se indica en la sección TAP. Pueden poner al final de este experimento, de esta experiencia, hemos encontrado que la velocidad es, digamos, 10 metros sobre segundo más menos 1 metro sobre segundo. Entonces, el resumen está hablando de qué es lo que han hecho, cuál ha sido su resultado, y en el caso de que haya una conclusión, poner la conclusión. Este resumen no tiene que pasar más de 8 líneas. Es un resumen de todo lo que es el informe. Luego va a venir una introducción. La introducción lo que va a hacer es iniciar el tema. Es como dar una bienvenida. En la introducción lo que ustedes van a hacer es, como bien dice su nombre, introducir al tema. Si yo estoy hablando de velocidad, entonces daré un marco contextual introductorio de la velocidad, pero no de la velocidad es la fórmula esto, no. Diré, digamos, en el siglo XVIII inició el estudio de la velocidad. ¿Por qué la velocidad es importante? Por ejemplo, o las maneras en las que se mide la velocidad. Eso lo vamos a ir discutiendo. Y eso conforme vayamos haciendo los laboratorios, vamos a ir practicando. Pero la introducción tiene que ser eso, una bienvenida. Tiene que decir por qué es importante hacer este laboratorio. Algunas aplicaciones cotidianas que ustedes podrían dar al experimento que han hecho, y nosotros vamos a incluir los objetivos en la parte de la introducción. Pero no los objetivos como 1, realizar, 2, calcular, no. Los objetivos van a ir incluidos en la introducción bastante sutilmente. La introducción nos tiene que decir también qué es lo que esperamos de este experimento. Una tercera parte va a ser el marco teórico que yo, como les había comentado, aquí sí vamos a poner ecuaciones, vamos a hacer alguna deducción matemática que necesitemos, vamos a hablar de definiciones. Entonces, si hablamos de velocidad, en esta parte pondremos los conceptos que ustedes ya deben saber de velocidades medias, velocidades promedio, cuál es la velocidad, el concepto de velocidad que nosotros vamos a utilizar. Si estamos hablando de aceleración, lo mismo. Pondremos el concepto de aceleración, las ecuaciones, haremos algunos cálculos que necesitemos para nuestro experimento. Todo eso lo realizaremos en este procedimiento, en este marco teórico. Luego viene el procedimiento experimental. Aquí es donde vamos a hablar de todo lo que hemos realizado en nuestra experiencia, en nuestro experimento. Hablaremos de los materiales que hemos utilizado, hablaremos de las disposiciones, realizaremos gráficos de nuestro arreglo experimental. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo correr a un compañero de un arco al otro arco, dibujaremos el punto A, el punto B, por el cual tenga que correr nuestro compañero.
realizaremos los esquemas del experimento que vamos a hacer. Vamos a explicar por qué hemos decidido tomar, digamos, si estamos hablando del tiempo, por qué hemos decidido tomar datos de velocidad cada 10 minutos. Ustedes ahí ponen. Yo tomaré los datos de velocidad cada 10 tiempos durante 1 hora. Y otros, vamos ahí a poner otro tipo de detalles también que estén relacionados con el desarrollo del experimento. Luego viene la parte de resultados. Bueno, tal vez en esta parte podríamos poner resultado, análisis y resultados. El análisis, como ustedes han visto, de lo que vamos a nosotros realizar, tiene que ver más con estas herramientas estadísticas. Es decir, vamos a hallar, vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados muy seguramente a nuestros datos y obtendremos ecuaciones de las cuales tendremos que hacer una interpretación. A eso le vamos a llamar resultados. Vamos a interpretar lo que hemos obtenido, los resultados que hemos obtenido. Ya les dije, no me sirve mucho que ustedes pongan como resultado que la velocidad es 10 más menos 1 metro sobre segundo. Necesitamos que ustedes puedan interpretar sus datos. Y finalmente viene la parte de conclusiones, donde ustedes van a hacer un pequeño análisis de lo que ha pasado en laboratorio. Si han tenido problemas, de qué les parece a ustedes los resultados que han obtenido, si es lo que esperaban, si han tenido algún contratiempo, qué pasa con sus errores y demás. Esta va a ser más o menos la estructura. Ahí me estoy olvidando. Después de las conclusiones vienen las referencias. Cuando nosotros estábamos hablando de un marco teórico, es decir, estamos poniendo ecuaciones, estamos poniendo información que no es propia, tiene que tener la referencia, es decir, bibliografía. Yo tengo que decir de dónde he sacado esa ecuación, de dónde he sacado esa definición. Y eso nosotros lo vamos a poner en las referencias. Como les decía, esta va a ser más o menos la estructura que va a llevar nuestro informe. Arriba tenemos la información general, luego viene el resumen, que como les había explicado, y bien dice su nombre, es un resumen del experimento. Yo leyendo el resumen tengo que ser capaz de saber qué es lo que ustedes han tratado de hacer, el método que han usado y los resultados que han obtenido. Todo eso debe incluir el resumen. Bueno, los objetivos les dije que lo vamos a poner dentro de la introducción, entonces viene una introducción, luego viene un modelo teórico, descripción del procedimiento, los resultados, las conclusiones y las referencias. Esta va a ser la forma en la que nosotros vamos a realizar un informe. Ok. Entonces, yo aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está. Entonces, habíamos dicho que, como les digo, existen muchas maneras de hacer. Pero, bueno, nosotros nos vamos a guiar por la que dice la web, en la cual lleva un título. En este caso se llama polarización. Luego viene el nombre de la estudiante. Miren, ella puso carrera de física, La Paz, Bolivia. Aquí podrían, como habíamos hablado, podrían poner la materia de la que se está hablando, las siglas de la materia.
la fecha que ustedes están entregando el correo para un contacto. Aquí ella ha puesto su resumen, la compañera puso un resumen donde si ustedes leen, van a ver el objetivo del resumen. Dice, el presente laboratorio estuvo dedicado al estudio de algunas formas de observación del efecto de la polarización de la luz. Primero, por medio de la comprobación de la ley de Malus, por la aplicación de diferentes voltajes de la fuente y el cálculo de las intensidades máximas que son, y ahí pone sus datos que ha considerado. También se verán las aplicaciones de las ecuaciones de Fresnel por medio de la polarización por reflexión, de donde se obtendrá el ángulo de disculpen, dice, donde se obtendrá el ángulo de Brewster y da el resultado que ella ha encontrado. Finalmente, por medio de la actividad óptica, se verá la rotación del plano de polarización de una solución de azúcar. Y pone los datos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Ella hace un resumen de lo que ha consistido su laboratorio, de qué es lo que ha realizado y los resultados que ha obtenido. Entonces, nosotros leyendo el resumen, sabemos qué es lo que ha realizado. ¿Qué es lo que ha realizado? Pues se ha dedicado al estudio de algunas formas de observación de la polarización de la luz. Eso es lo que ha hecho. Ha observado este efecto. Muy bien. ¿Cómo lo ha observado? Pues ella dice primero por la comprobación de la ley de Malus. Luego por la aplicación de diferentes voltajes a fuentes. Y por último, dice que ella ha visto las aplicaciones de esta ecuación. Ha realizado sus procedimientos y ha obtenido este valor para esa observable del ángulo de Brewster. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Decir, muy bien, este es, siguiendo el ejemplo, el presente laboratorio estuvo dedicado a estudiar o determinar la velocidad con la que un compañero, con la que una persona corre en una cancha. Se realizó un estudio primero teórico, se podría decir, del cual obtuvimos las ecuaciones necesarias y realizando la experiencia realizada en una cancha al exterior, tomamos 10 datos para el tiempo, 10 datos para la distancia y realizamos nuestro análisis, resultando una velocidad de 10 más menos 0.5 metros sobre segundo. El resumen tiene que ser capaz de mostrar qué es lo que ustedes han hecho. Sus resultados también. Luego viene una introducción, que como aquí vemos, como ella está hablando de la polarización, entonces da los primeros vistazos, introduce al tema que ella está hablando. Va a hablar de la polarización, de qué es, de cómo a lo largo del tiempo se ha venido concibiendo a la polarización. Pero no habla de nada teórico, ¿no? Es como podríamos decir, como una reseña histórica. Nos pone en contexto del tema. Es decir, polarización, qué es, de dónde surge, cuáles han sido las diferentes ideas que ha venido a lo largo del tiempo. Y posteriormente pasa a un fundamento teórico. Habíamos dicho que los objetivos van a venir dentro de la introducción. Y vemos acá, por ejemplo, ella, sus objetivos, lo pone acá. Ahí está. Al final de la introducción.
Dice, en este laboratorio se comprobarán los efectos de la polarización de la luz por medio de la ley de Malus. Y se hará el uso de las ecuaciones de Fresnel para calcular el ángulo por medio de la polarización por reflexión. Y finalmente se estudiarán los efectos de la actividad óptica en una solución de azúcar. Esos son los objetivos que ella se ha puesto para realizar este experimento. Pero no los ha puesto, como hemos visto, en una lista, ¿no? De 1, comprobar los efectos de la polarización de la luz. No, no puso 2. Estudiar los efectos de la actividad óptica de una solución. No. Nosotros vamos a juntar eso y lo vamos a redactar en un párrafo. Al final de la introducción. Entonces, si mi objetivo es determinar la velocidad, yo voy a poner en este laboratorio se realizará el procedimiento adecuado para determinar la velocidad, no sé, de un coche, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los primeros cambios que vamos a hacer, de no escribir nuestros objetivos como una lista, sino de redactarlos en un párrafo y ponerlos al final de la introducción. Muy bien. Luego ella pasa a un fundamento teórico, que para nosotros es nuestro marco teórico. Entonces ella hace una descripción de todas esas leyes, de todas esas ecuaciones que ella va a usar. Entonces pone subtítulos de cada uno de los temas que ella está abordando y hace la descripción de los mismos. Muy bien. Luego viene la parte, habíamos hablado de procedimiento experimental. Ella aquí lo llama instrumentación y disposición. Pero nosotros en este laboratorio vamos a poner como procedimiento experimental. Entonces, ella dice acá cuál es el propósito, la disposición. Mire, dice la disposición del experimento es como se muestra en la figura 4. Y la figura 4 está acá. Entonces, este es un esquema, un diagrama de la disposición experimental de sus instrumentos. Entonces, ella hace una descripción dice, vamos a utilizar una fuente de luz puntual, una bombilla de luz halógena, vamos a usar una lente con distancia focal pequeña. O sea, ella da una descripción de todos los instrumentos que está usando. ¿Y cuál va a ser su procedimiento? Dice, entonces, definimos como ángulo de partida 90 grados. Y variamos el ángulo de separación del analizador cada 5. Entonces, ella aquí lo que está haciendo es, está explicando cuáles son los rangos en los que ella va a tomar datos. Cada cuánto, por ejemplo, en este caso, que son ángulos, cada cuánto va a tomar dentro de qué rango. Y así con cada uno eh, de los experimentos, de los temas que vaya a tomar en cuenta. Muy bien. Luego hace el análisis y resultados. En base a lo que ha obtenido en laboratorio, va a introducir a las ecuaciones que ella ha visto conveniente y va a realizar sus cálculos. Entonces, va a decir, muy bien, yo he utilizado esta ecuación, estos son los datos que hemos introducido. Miren, ella reporta tablas de resultados con sus errores. Los ha graficado, los datos que ella ha sacado los ha graficado, los ha puesto siempre con un pie de figura, es decir, pone la figura y abajo explica qué es, ¿no? Por ejemplo, este gráfico de aquí dice que es la intensidad medida para el sistema tal, sin filtro, y que obedece la ecuación de Malus. Hace una descripción de la figura que está presentando.
Luego hace otro gráfico, porque si yo no le pongo un pie de figura, no sé de qué se trata el gráfico, por más de que tenga un título. Entonces, pues yo tengo que poner una pequeña explicación debajo de las figuras para explicar de qué estoy hablando. Entonces, presenta sus datos, como ustedes ven, el voltaje versus la intensidad con sus respectivos errores. Realiza el dibujo de sus datos y como ven, experimentalmente, es decir, con cosas que se hacen en el laboratorio, vemos realmente comportamientos lineales. Y ella va a buscar esta recta en línea roja, como ella pone aquí en el pie de la figura, dice la recta roja representa el ajuste lineal para el sistema que ella ha estudiado, que es lo que nosotros acabamos de aprender de hacer. Con este método de mínimos cuadrados, lo que estamos haciendo es realizar este ajuste. Entonces, ahí está. Tiene otros datos que estos se comportan más con una curva, pero ella dice todavía los puede representar, puede hacer un ajuste lineal. Muy bien. Aquí ha presentado sus datos, ve que se comportan bastante bien de acuerdo a las ecuaciones que ella ha utilizado. Del gráfico obtenido, miren este valor que lo presenta con su más menos, es decir, con su error, y hace lo mismo. Muy bien, presenta todos sus datitos y va a las conclusiones. ¿Qué puede concluir ahí? En la comprobación, miren, de la ley tal, no se tuvieron muchas dificultades más que el asegurarse de que el detector no se sature. Ven, está contando lo que ella ha experimentado. En el experimento de reflexión es muy cercano al valor, o sea, ella halla sus datos y da una descripción, da una conclusión de ellos, da una interpretación de sus gráficos. Por ejemplo, aquí dice, a pesar de que la figura no es tan bien comportada, es posible que se deba a la intensidad del láser. Entonces, ella está viendo que sus gráficos no se comportan como ella esperaba y busca un porqué. Dice, posiblemente pueda ser porque esté relacionado con la intensidad del láser. Otra conclusión, que en el experimento pudo observar el efecto que ella estaba buscando. Esta es una conclusión de decir, mi experimento ha sido bastante exitoso, porque yo he podido observar aquello que estaba buscando. Ok. Y finalmente tenemos la bibliografía, de dónde ella ha sacado sus ecuaciones, de dónde ella eh, ha obtenido los conceptos que ha utilizado, de dónde ella ha sacado la información que ha puesto en su informe. Y se presenta de esta manera. Entonces, eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, de cómo hacer las citas bibliográficas. Como ustedes han visto, este es un informe que está en dos párrafos, en dos columnas. Es decir, que en la hoja tenemos, como ustedes ven, esta forma de dos columnas. Si ustedes desean, lo pueden hacer de una columna, es decir, como un texto normal, o lo pueden hacer así. Este es el formato que más o menos se utilizan en las revistas científicas y es el que nosotros vamos a ir poco a poco adquiriendo la práctica de hacer. Pero eso, como les digo, en clases lo vamos a ir practicando. Cada laboratorio, cada presentación del informe, vamos a ir perfeccionando nuestra técnica e ir resolviendo nuestras dudas. Pero en principio, este es el ejemplo como más general que vamos a tomar en cuenta y estos van a ser los puntos que nosotros en este laboratorio, conmigo,
vamos a seguir. Entonces, preguntas hasta ahora. Ninguna. Ok. Entonces, con esto ya habríamos terminado lo que es la parte teórica. Y como habíamos hablado, después de la parte teórica viene un examen. Entonces, yo estaría inicialmente pensando que para el siguiente miércoles 13 estemos dando el examen correspondiente a esta parte teórica. Muy probablemente venga ejercicios como los que hemos realizado en la práctica, en las distintas prácticas. Entonces les voy a pedir que revisen las diapositivas, que vean los videos de las clases que estén disponibles. No sé si es alguien de aquí, pero me pidieron el video de la clase del 19 de marzo. 19 o 18. Voy a ver de completar los videos de las clases para que ustedes puedan volver a revisar, aunque yo creo que haciendo las prácticas ya tendríamos lo suficiente para poder realizar un buen examen y pedirles que sean cuidadosos. He visto sus prácticas y hay que tener cuidado de dónde obtienen la información que están poniendo en sus prácticas. Tengan cuidado con la Wikipedia a la cual están recurriendo para, por ejemplo, saber cuál es la fórmula del perímetro, ¿no? Me ha parecido algo bastante curioso, entonces tengan cuidado de dónde van a buscar su información. Les voy a pedir que para ese día ya nos vamos a ver directamente en el examen, entonces les voy a dar algunas instrucciones. Yo les voy a mandar el examen por correo. No va a estar ni en Classroom, ni lo voy a poner acá, sino yo les voy a mandar por correo. Y cada uno lo va a realizar. Les voy a pedir que por favor tengan para ese día encendidas sus cámaras y lo vamos a hacer así de manera sincrónica. Vamos a estar conectados a la llamada. Yo los voy a ver a ustedes lo que están realizando y les voy a mandar por correo el examen. Entonces tengan por favor habilitado su correo, que esta vez por favor no voy a más que permitir, pero esta vez no quiero tener problemas como los que hubo al inicio, que no me llega mi correo, que no sé cuál es, que no sé. ¿Ok? Entonces, para hacer esto tal vez de mejor manera, yo les voy a mandar un formulario por el grupo de Telegram que tenemos, donde ustedes van a poner el correo al cual yo les voy a mandar el examen. Así no tenemos estas confusiones de no me ha llegado, de no sé cuál es el correo, de no sé a dónde está mandando. Entonces ustedes en un formulario que yo les voy a mandar van a anotar el correo al cual yo les voy a hacer llegar el examen. ¿Ok? Entonces, ese día, por favor, de nuevo, tengan acceso a su correo, que yo les voy a mandar el examen por ahí. Licenciada, ¿Sí? ¿cuánto va a durar el examen? Yo en principio, pues las 2 horas que es de clases. No quisiera tomarme más tiempo, porque no sé si luego tienen clases, entonces lo vamos a hacer
de manera que que se pueda realizar todo en 2 horas. Y ¿Alguna otra? más o menos, ¿cuántas preguntas podría entrar en el examen? No estoy segura. Eso recién voy a realizar el examen de acuerdo a lo que hemos avanzado, pero tal vez sean 2 preguntas, digamos, pero con varios incisos. Entonces eso lo vamos a ir, eh, eso el día del examen ustedes se darán cuenta. ¿Alguna otra pregunta sobre el examen, sobre las diapositivas, sobre tal vez algo que necesiten, algún tema que necesite un poco de aclaración? Como les digo, bueno, les dije, sobre este tema de mínimos cuadrados, lo que hicimos hoy, voy a tratar de subirles un videíto con otro ejercicio para explicarles bien. También me gustaría hacer un video resolviendo la práctica, al menos la práctica 3, que bastante vi que tienen un poco de confusiones en algunas cosas. Entonces, voy a tratar de hacer un video resolviendo esa práctica y subirlo a Classroom para que ustedes lo puedan estudiar. Y de nuevo, realizar un ejercicio más con este método de mínimos cuadrados. Claudia dice sí, por favor, ok. Porque sí, el examen va a ser como las prácticas. Entonces, si ustedes se concentran en poder realizar esos ejercicios, yo creo que no tendría que haber problema al momento del examen. ¿Ok? Muy bien. Si ya no hay preguntas, a ver, Carla dice, tenía problemas en el análisis de medidas indirectas. Esa parte, ok, sí. Voy a hacer la resolución de la práctica, entonces, como ustedes me están diciendo que les podría servir, entonces, bueno, al menos las 2 compañeras me dijeron que les podría servir. Entonces voy a tratar de hacerlo para que puedan tener un poquito más claro este tipo de ejercicios. ¿Ok? ¿Nadie más tiene nada que decir? ¿Alguna consulta, pregunta, comentario o requerimiento? No sé, tal vez alguien no puede estar en el examen, entonces lo puede decir, vemos qué hacer. Pero si no hay más consultas, entonces podemos estar terminando la clase de hoy ya con todo el tema teórico ya terminado, ¿no? Podría mandar ejercicios resueltos de cada tema, de lo que avanzamos. Eso ya es más complicado porque, bueno, ustedes lo pueden buscar. Saben, en internet hay un montón de ejercicios, de hecho, si quieren lo podríamos buscar acá. Digamos, hicimos el ejemplo de propagación de errores. Propagación de errores, ejercicios resueltos. Ahí está. Entonces les va a salir videos, les va a salir ejercicios acá, les va a salir teoría. Yo sobre todo iría un poco a lo que es YouTube. ¿Por qué? Porque como que tienen un poco más de explicación ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí. A ver, vamos a recuperar un poco. Ahí está, mire, si la masa y el diámetro de una esfera son tantos,
calcule la densidad. Ahí está. Entonces aquí seguramente, no sé si dará alguna explicación, vamos a escuchar. Bueno, no estoy muy segura. Pero así en internet, en YouTube, pueden buscar un montón de ejemplos, ¿no? De cómo calcular el promedio, de cómo calcular la desviación estándar. Entonces, los ejercicios estos resueltos sí los podrían encontrar acá en internet. De nuevo, lo de la práctica sí podría ser un esfuerzo de al menos hasta hoy tenerlo hoy o mañana, tener el video de la resolución de la práctica para que ustedes lo puedan. Muy bien. ¿Nadie más tiene comentarios, preguntas? Entonces podríamos estar terminando la clase de hoy. Agradecerles que nuevamente que se unan a las clases sincrónicas. Como ustedes han visto, he estado revisando poco a poco su práctica y espero que el día del examen nos vaya bien a todos, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, pueden escribirme. Sé que tarda un poco en contestar, pero al final va a haber una respuesta. Ok, aquí en el chat ya no tenemos preguntas, no tenemos comentarios, entonces, bueno, que tengan un buen miércoles y nos estamos viendo la siguiente semana en el examen, ¿ok? Muchas gracias, licenciada. Igualmente que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Que les vaya bien a todos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.